pues encontraron efectivamente que en junio de 2014 había un rezago de 375.000 casos de personas en procesos de deportación, el 10% menores de 18 años, y solo tenían 260 jueces y 59 tribunales para resolver estos pendientes, ¿verdad? Entonces, entran un poco en pánico, se busca cómo acelerar esta deportación, se crean albergues improvisados, entre ellos 3 bases militares en Estados Unidos, lo cual también se corresponde en Honduras. Uno de los albergues de las personas que vienen a Tegucigalpa precisamente es la base militar que Estados Unidos tiene en Honduras. Ese es el albergue. Y por último es una crisis mediática. Eso sí, siempre fue un análisis de la red jesuita con migrantes al compartir cómo en cada país los gobiernos han utilizado mediáticamente esta crisis a su beneficio. En el caso de Honduras logró subir el perfil de la primera dama y también logró subir el perfil de una institución, la DINAF, que es la Dirección de Infancia, Familia y Adolescencia, que estaba de reciente creación, porque habían eliminado de un plumazo la anterior instancia, el INFA, que era la responsable de proteger a los menores. Seguimos. ¿Es una crisis? Sí, pero es una crisis muy conveniente. Es una crisis conveniente. En realidad, yo sí creo que el discurso de crisis humanitaria es conveniente por 2 grandes razones. Por un lado, porque en los países centroamericanos nos llevan a este discurso de los desastres naturales, en los que nadie tiene la culpa, no hay un antes ni un después, Dios proveerá, ¿verdad? Es esta concepción mítica de los desastres. Y por otro lado, porque esta crisis humanitaria ayudó a implementar las peores prácticas, diría yo, de las últimas grandes crisis humanitarias que han existido en el mundo, con todo el tema de la militarización como manera de justificar la intervención. Además, Estados Unidos, México y Centroamérica aprovechan esta crisis, les es muy conveniente, para impulsar un plan que beneficia a los intereses de los 3. Por un lado, Estados Unidos refuerza la frontera sur entre México entre México y Estados Unidos, ¿no? Entre México y Guatemala, que ya sabemos que es algo que llevan queriendo hacer desde hace mucho tiempo. No es que ahora se crean estos programas de paso seguro, especialmente desde los tratados desde el Tratado de Libre Comercio CANA, ya es una política pensada. México también logra cierto dinero para la frontera sur con el programa Paso Seguro que en la frontera de México con Guatemala, y para promover el supuesto desarrollo de estos 4 estados del sur, que ahí también habría que preguntar qué desarrollo. Ahora mismo nos decía una compañera de México que en toda esta zona del sur se prevén 70 proyectos, megaproyectos hidroeléctricos, y se prevén 40 concesiones mineras, ¿verdad? Guatemala también logra ciertos beneficios de dinero y también, bueno, ciertos beneficios regulatorios muy cuestionados y muy cuestionables para los migrantes guatemaltecos, y Honduras, sobre todo, logra lo que llevaba mucho tiempo pidiendo, que era negociar la aprobación de un Plan Colombia más progresista, que es en lo que parece que se está discutiendo ahora en Estados Unidos. Segundo aspecto en el que hay que cuestionar un poco lo que nos viene, ¿verdad? Lo que nos viene dado. ¿Hablamos de menores o hablamos de violencia? O más que hablar, ¿nos centramos en los menores o donde hay que centrarse es en el tema de la violencia? Hay hechos irrefutables en esta crisis. Esta crisis ha impactado en los sectores más vulnerables y los menores no acompañados son uno de los grupos más vulnerables. Pero ojo, no solo es este grupo. Nos decía, por ejemplo, el padre Gaboril, las mujeres que viajan solas, las mujeres como madres de menores no acompañados. Hay muchos grupos no acompañados en los que esta crisis más amplia ha tenido un impacto. Es cierto, y es un dato objetivo, que el número de menores deportados en Centroamérica ha ido creciendo, así como la proporción en relación al total de las personas deportadas. Eso es un hecho, ¿sí? Lo que pasa es que es importante señalar el riesgo que hay en focalizar este tema solo en el eje de menores, sin contextualizarlo, que el problema es mucho más amplio y el problema está en el eje, entre otros, de violencia y seguridad. ¿Por qué?
Porque entramos entonces, si solo hablamos de menores, al menos en Honduras, entramos en el campo de las primeras damas, con todos los respetos para ellas, ¿verdad? Pero nos alejamos del campo de los derechos y del derecho a la protección internacional, ¿verdad? Y nos alejamos del campo de los derechos, de los titulares de derechos, pero también de los titulares de obligaciones. ¿Quiénes son los responsables? Además, en Centroamérica, en Honduras, la mayoría de esos menores, cuando uno piensa en menor, piensa en los niños, ¿verdad? La mayoría de esos menores son niños, entre comillas, entre 15 y 17 años. Es decir, lo que los organismos humanitarios llaman menores no son considerados menores por las autoridades, por la misma sociedad. O sea, en Honduras todos los años se intenta pasarse una modificación para bajar la edad penal. Intenta que, siempre, son personas que ya no son consideradas menores. Y por último, la batalla no puede quedar reducida solamente a la protección de los menores de edad, porque si no, reducimos el campo de reflexión y la necesidad de los cambios. No quiere decir que no se atienda a esto, pero es un grupo vulnerable que ha sido impactado por un problema mucho más amplio. Seguimos. En el tema, voy a ir un poco rápido, en el tercer tema, el tema de la violencia, ¿qué aspectos considero yo que al menos hay que cuestionar o reflexionar? Seguimos. Primero, encontrar las evidencias, metodologías adecuadas. Esto es más bien lo que aquí les quiero compartir. Hace más o menos un año, cuando empezamos a pensar en cómo reflexionar sobre estos aspectos, en el caso de Honduras nos encontrábamos con un dilema. ¿Cómo puede ser que en uno de los países más peligrosos del mundo, todas las estadísticas que teníamos hasta ese momento, los informes, las encuestas, nos arrojaban que las personas hondureñas emigran en un porcentaje muy bajo por razones de inseguridad o violencia? El latinobarómetro, los informes que se hacían en las encuestas, ¿verdad? Eso fue una reflexión que recuerdo tuvimos con la Oficina de Incidencia de la Conferencia de Provinciales, con algunos investigadores de Centroamérica y de México. Y empezamos como a desentrañar el porqué. Primero, en los análisis estadísticos, tal vez el priorizar una muestra territorialmente balanceada en las encuestas encubría que la violencia se concentra en, lo que en el campo del narcotráfico se llaman las plazas calientes. Y un ejemplo es San Pedro Sula, que seguramente es ahora muy conocido, ¿verdad? San Pedro Sula representa una población del 9% de Honduras y, sin embargo, en términos de incidencia de violencia, si en el país la media de la violencia es entre 87 y 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el 2013, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma, la media en San Pedro Sula es de 187 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el doble, ¿verdad? Por otro lado, nos preguntamos, ¿son las encuestas la mejor metodología? Ahí tal vez sería interesante, como muchas de las investigaciones del padre Gabriel combinan, ¿verdad? Porque son las encuestas la mejor metodología, por ejemplo, en los migrantes. Te encuentras en el albergue que te van a decir ¿por qué causa usted se fue? ¿No? Pues lo que quieren es descansar. Y por otro lado, también algo que comentaba Pedro Pantoja, los migrantes, especialmente los que se van por cuestiones de violencia, lo que quieren es pasar invisibles, desapercibidos. Ellos no se van a visibilizar, o por ejemplo, tendrá algo que ver que en Estados Unidos al solicitar asilo te expones a que te deporten. Este año, cuando empezamos a pensar en estas cosas, este año hemos ido intentando construir otras maneras de buscar evidencias, y aquí puse como algunos ejemplos. Por un lado, en concreto en el tema de Honduras, por un lado, la realización de entrevistas con migrantes que ya están en Estados Unidos, lo que le da cierta libertad y tranquilidad para hablar, no en el tránsito, que aún están muy cerca de todas estas redes pandilleriles. Por otro lado, entrevistas con personas y familias migrantes deportadas, lo cual no es fácil. Normalmente, en nuestro caso, que fue una línea que siguió los periodistas de investigación de Radio Progreso, no suelen ser tan fácil agarrarlos en el avión, por ejemplo. Entonces se utilizaban, pues, darles un ride hasta su casa porque no tenían, ¿no? Hay que buscar diferentes estrategias. Entrevistas con migrantes en centros de detención,
como es el caso de este informe de ACNUR de 2013, y una experiencia que nos está resultando bastante interesante entre ACNUR, el ERIC y el Instituto Nacional de Estadística en Honduras, que combina, a partir de un análisis de fuentes secundarias de las principales ciudades con índice de violencia. El ERIC ha hecho un mapeo más cualitativo, yendo a cada una de esas ciudades e identificando los barrios en donde, por ejemplo en San Pedro Sula, los barrios y los sectores con más índice de violencia y si realmente había o no desplazamiento. Y una vez que están identificados, el Instituto Nacional de Estadística va a volver a esos barrios, ¿verdad?, a realizar las encuestas. Sí. Vale. Otro punto muy importante con el que hay que tener cuidado, y este es el que voy a decir, ya no voy a decir lo siguiente, son con las categorías estándar, por varias razones. Primero, el desplazamiento forzado por violencia en Honduras nos lleva a las zonas grises, a los flujos mixtos, tal vez no tanto como parece que sucede en El Salvador. Varias motivaciones caben en una misma decisión: evitar la violencia, el desempleo y la separación familiar. Incluso los motivos se pueden superponer, por ejemplo, en el caso de extorsión. Es un motivo económico, ¿verdad?, pero es un acto de violencia. Además, los patrones de las personas migrantes forzadas ya no son lo que eran en los años 80 de los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. También Gaborit nos compartía algunos de esos patrones, como pues esas clases medias profesionales, esos pequeños emprendedores, como decía él, te tocó estar ahí, o digo yo, tuviste mala suerte de gustarle al madero, tuviste mala suerte de tener una casa estratégica y que la necesitas. Además, en el caso de Honduras también hay otro actor importante, que son los defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores, abogados, líderes comunitarios, indígenas y campesinos. Ahí pueden ver, esos son los números de asesinatos desde el año 2010, y una mezcla muy importante de actores estatales y no estatales, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 dijo en relación a Honduras que el crimen organizado ha infiltrado algunos sectores de la policía, la política y el poder judicial, y el crimen creció más allá de la capacidad de enfrentarlo. Pero solo les voy a dar un dato: en Honduras la seguridad privada, hay un guardia privado por cada 113 habitantes y hay un policía por cada 1.103 habitantes. Entonces, esa relación entre la privatización de la justicia es importante. Esto de no categorizar es un desafío muy importante, por ejemplo, a la hora de solicitar asilo en Estados Unidos. La legislación estadounidense, que se basa en la Convención de Ginebra, no está adaptada por los contextos actuales de la violencia, porque te exige estar en categorías protegidas como religión, opinión pública, nacionalidad, raza o grupo social en particular. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un niño o una niña que huye porque lo van a reclutar, ¿en qué grupo lo metes? No sabes meterlo en un grupo. O, por ejemplo, cuando las extorsiones, se han negado casos de asilo a personas que huyen por extorsión por considerar que es un motivo económico. No voy a seguir, solo los desafíos. Seguimos, esto solo era, no lo vamos a decir, que es importante también tener en cuenta las causas de esa violencia en Honduras, ¿verdad? No solo identificar los actores directos, crimen organizado, humana, sino por qué en Honduras es un caldo de cultivo para todo ese crimen organizado. Bueno, pues luego, si quieren, en una de las revistas envío también está más desarrollado. Y los desafíos, que es un intento muy atrevido de lanzar, en el área de social, de acompañamiento y de atención, desde la red, me atrevo mucho más porque sí que lo vemos, desde la red jesuita con migrantes se ve la necesidad, y desde las personas que están trabajando en la frontera y en las rutas, de monitorear los cambios en los flujos migratorios, en los migrantes, dónde van a estar sus vulnerabilidades y necesidades. El padre Gaborit decía, seguramente dentro de unos meses la ruta va a cambiar, ¿verdad? Atender a las nuevas necesidades de esas personas migrantes, casos de solicitud de refugio, de asilo, de documentación básica, incluso de otros flujos. Ahora hay gente que se está yendo a Panamá a solicitar asilo o que se está yendo a Costa Rica. Desde la reflexión y el análisis
precisamente profundizar en estos cambios que está habiendo en el contexto migratorio, en entender, desentrañar estos flujos mixtos, en profundizar y ayudar a entender a los países de destino la situación de las personas que se van y que necesitan protección internacional en estos nuevos contextos de violencia e inseguridad. Por ejemplo, la conexión entre el crimen con motivos económicos y la violencia, o el nexo entre la violencia pública y la violencia privada, así como documentar y monitorear los procedimientos de asilo y refugio. Y por último, en la incidencia social y política, pues hacia los Estados que apliquen los convenios y tratados internacionales para asegurar y garantizar la protección internacional en los casos que se necesite. En caso de los menores, que se dejen de caridad y primeras damas, porque en realidad en Honduras es muy fuerte, y que se aplique, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciente, que los gobiernos de origen asuman su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, y una política migratoria regional con enfoque de derechos humanos que no se base en el control fronterizo. Por último, hacia la opinión pública, es fundamental contrarrestar estos discursos en los medios con ideas creativas que ayuden a desmitificar, a entender estos cambios, los matices y su realidad.